Casa Tomada desde la cafetería del Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Estamos con Mario Vargas Llosa y con quien quería conversar sobre su última novela, El héroe discreto, que cuenta la historia de Felicito Yanaqué, un piurano y es conocido dueño de la empresa Transportes Narigualá, que comienza a recibir cartas de unos extorsionadores que le piden el pago de un cupo y firman con una arañita, pero él no cede al chantaje y esto lo convierte en un héroe muy peculiar. Cuando yo leí el libro, confirmé una impresión que había tenido ya en la presentación del libro en Madrid, que es por primera vez una aproximación al Perú abiertamente optimista. Quizás su primera novela abiertamente optimista sobre el Perú. ¿Es cierto esta impresión? ¿Es cierta? Bueno, me lo han dicho muchos lectores y algunos de los críticos de la obra, y supongo pues que es cierto. La verdad que yo tengo ahora una visión más optimista del Perú de la que tenía en el pasado. No sé si son mis años o es la realidad que confirma, que justifica este optimismo, pero tengo la impresión de que por primera vez, desde que yo recuerde, por lo menos hay en el Perú unos consensos muy amplios respecto a la democracia política, respecto a la economía abierta, mucho menos ilusiones que en el pasado con la utopía revolucionaria como la panacea para resolver los problemas del país. Creo que hay una izquierda y una derecha que son menos extremistas, menos antidemocráticas. Hombre, que quedan fuerzas antidemocráticas desde luego, pero mi impresión es que el grueso de la población más o menos consciente está en lo que yo creo es la buena dirección. Y eso que pasa en el Perú me parece que pasa hoy día en la mayor parte de los países de América Latina, y que también en ese sentido, sin caer en la ingenuidad, pero sí justifica un cierto optimismo sobre el futuro, digamos, inmediato de nuestros países, ¿no? Reaparece Lituma, reaparece don Rigoberto, doña Lucrecia, Fonchito. Además, por momentos hay una vuelta a algunas técnicas que cualquiera de sus muchos lectores asiduos podemos distinguir claramente como los diálogos telescópicos. ¿Es una novela pensada también, escrita pensando en sus lectores? Pues yo no sé si tengo presente al lector de la novela cuando escribo una historia. Conscientemente no, conscientemente estoy concentrado, creo que con mis 5 sentidos en la historia que quiero contar. Hombre, creo que un escritor siempre se desdobla al escribir una novela poniéndose en el papel de un lector, ¿no? De un lector más o menos abstracto, general, para saber si los recursos que utiliza funcionan. Pero no creo haber pensado nunca en un público específico y en función de él concebir una historia, concebir una manera de contarla. La verdad que no. Esta historia, como casi todas las que he escrito, se fue, digamos, transformando muchísimo mientras la escribía. En una primera idea que tenía de la novela solo aparecía Felicito Yanaqué, la historia estaba totalmente confinada en Piura, pero luego cuando empezó a escribirla, y eso me ha pasado en todas las novelas que he escrito, sentí como la necesidad de incorporar otra historia para hacer un contrapunto, ¿no? entre las dos historias, y así nació la idea de la historia que ocurre en Lima con don Rigoberto y doña Lucrecia. Siempre para mí es un proceso bastante misterioso el de la elaboración de una novela. Siempre hay factores espontáneos que surgen en el proceso mismo de escribir las historias, ¿no? Ahora, una cosa que a mí me desconcierta de la novela es la presencia de Lituma, porque Lituma, que aparece en otras novelas y en otras obras de teatro, en algunas obras de teatro anteriores, termina casi como una figura opaca, una figura cuya historia nunca llega a redondearse, como si hubiese la posibilidad de que vuelva a aparecer una novela posterior. Sí, pues es un personaje para mí también misterioso, porque aparece desde los primeros cuentos que escribí, y siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre, cuando comienzo una historia, aparece Lituma como voluntario para ser personaje de esa historia, ¿no? Es un personaje, pues, que sí, es más bien un personaje de segundo orden, de segundo nivel, pero allí está. Es un personaje con el que yo me he encariñado mucho, que me parece una persona de buena entraña, de buenos instintos, que muchas veces, por las circunstancias en las que vive, no puede manifestarlos abiertamente, pero creo que
hay en él algo que es positivo, que su manera de reaccionar frente al mundo, frente a los desafíos que enfrenta, es una manera básicamente decente, ¿no? Y entonces es un poco la función que tienen todas las historias donde él aparece, ¿no? Ha contado el germen de la historia de Felicito Yanaqué, que es una noticia de periódico, ¿verdad? Así es, de periódico, de radio, eso no lo recuerdo, pero sí la historia de un pequeño empresario trujillano, no era piurano sino trujillano, que se resistía a aceptar el chantaje que le hacían unos mafiosos, y que incluso había publicado un aviso en un periódico desafiando a los chantajistas. Y a mí la idea de ese personaje me sedujo inmediatamente, justamente como la de un héroe discreto, un héroe del montón, un héroe que no es pues una figura épica ni muchísimo menos, sino con un coraje que tenía que ver con una convicción, ¿no? Con una especie de decencia innata que se negaba, digamos, a prescindir de ella por seguridad o por... Me pareció que ese tipo de héroe, que es el héroe que al final constituye la reserva moral de una sociedad, debía ser el personaje central de la historia, ¿no? Pero a mí tanto como la historia de Yanaqué me sorprendió la historia del jefe de don Rigoberto, Ismael Carrera, que decide vengarse de sus dos hijos, Miki y Escobita. Cuando descubre que sus hijos quieren que se muera para heredarlo más pronto, ¿no? Y les arrebata la herencia casándose con Armida, su sirvienta. Sí. Sí. Bueno, es una situación un poco truculenta, típica de la novela más truculenta del siglo XIX, pero sí, me pareció que era también la de un héroe menos discreto que Felicito Yanaqué, porque lo que hacía, digamos, provocaba indudablemente a su alrededor un escándalo, pero sin ninguna duda se necesitaba para hacer lo que hace ese personaje un cierto coraje moral, ir contra la corriente, enfrentarse, digamos, a una cierta ética más o menos establecida. Y entonces creo que entre él y Felicito Yanaqué hay un cierto contrapunto, ¿no? Porque ambos en su medio, en su propio, digamos, ámbito social, representan una actitud disidente que es un valor, ¿ah? No es, digamos, la del ciudadano más o menos ceñido a las convenciones, sino capaz de imponer sus propias convenciones, aunque desafíen la corriente de moda, ¿no? Ahora escribió una piedra de toque hace algunas semanas situada en Italia, porque entiendo que la nueva historia que está contando, que es una obra de teatro, tiene que ver mucho con Italia. Sí, ocurre en Florencia. Es una obra que está inspirada de una manera muy libre en el Decameron de Boccaccio, y es una obra de teatro en la que Boccaccio aparece como personaje, así que pues he leído mucho en este tiempo, no solo los cuentos del Decameron, sino otras obras de Boccaccio y la biografía del propio Boccaccio. Fui a terminar la obra a Florencia justamente, y escribí esta piedra de toque porque visité la casa donde él había nacido y donde él murió, en un pueblecito medieval de la Toscana que se llama Certaldo. Es muy pequeñito, pero maravilloso, porque es un pueblo que se ha conservado tal como era en la Edad Media, y recorrer el pueblo es de alguna manera revivir un poco el mundo en el que Boccaccio escribió los cuentos de... ¿Viajar al lugar donde ocurren estas ficciones es un ejercicio de información o un ejercicio romántico? Mira, es un ejercicio que tiene que ver, sí, con una cierta investigación, ver cómo es el paisaje, cómo son los colores, los sabores, los sonidos del lugar que yo quiero inventar. Y también es una manera de, digamos, ponerme en contacto con fuentes que son muy estimulantes, me dan muchas ideas. Yo tengo la manía realista, ¿no? Yo creo que el realismo es para mí una especie de exigencia visceral cuando escribo una historia, simular la realidad, parecer que describo la realidad vivida, y entonces ese tipo de investigación para mí es siempre muy útil, ¿no? ¿Cuándo se va a estrenar esa obra?
Probablemente a mediados de diciembre, los ensayos comenzarían en septiembre. La va a protagonizar nuevamente. Vamos a ver, va a depender de mi memoria. Hemos quedado con el director, que es Joan Ollé, que es un director que ya ha dirigido otras cosas mías y con el que he trabajado, que si la memoria me lo permite, haré uno de los papeles de la obra. Vamos a ver. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Casa Tomada con Mario Vargas Llosa y continuamos. Bien.